Vía Pública. Vía Pública. 11 de la noche en punto, qué gusto saludarlos, reencontrarnos además en este año 2026, el inicio de la temporada de Vía Pública, un clásico a esta altura de las noticias, el estelar de las noticias de Canal 24 Horas, que los va a acompañar durante todo el año, hasta diciembre, enero probablemente en este año, que va a ser muy político con la asunción del próximo gobierno ya la próxima semana, el 11 de marzo. Y en base a aquello vamos a comenzar este programa conversando sobre lo que ha sucedido en las últimas horas, porque queda poco más de una semana para que termine el gobierno de Gabriel Boric y continúan las polémicas en torno al cable submarino que uniría Chile con China, cuya concesión terminó en una sanción impuesta por Estados Unidos a 3 funcionarios del Ministerio de Transportes de nuestro país. En entrevista con Mega Noticias, el mandatario reconoció que le había comunicado días antes de la controversia al presidente electo José Antonio Kast las amenazas de Estados Unidos, ya que según Boric se trataba de una decisión delicada dada la situación geopolítica. El futuro ministro del Interior José Antonio Kast, Claudio Alvarado, rebatió al mandatario y dijo que nunca tuvo conocimiento sobre el cable y que no se transparentó nada por parte de la actual administración. Se espera que mañana martes a las 8 en punto se lleve a cabo al interior del Palacio de la Moneda la que podría ser la última reunión entre el gobierno entrante y el saliente, esto previo a verse las caras por última vez en el traspaso del poder a las 12 del día el próximo miércoles 11 de marzo ahí en Valparaíso. Eso con la contingencia de nuestro país, porque la verdad es que los ojos del mundo han estado mirando el bombardeo de Estados Unidos, también de Israel en contra de Irán, que tiene muchas implicancias geopolíticas, económicas para Chile y también, por supuesto, para el resto del planeta. Queremos profundizar en aquello y para eso nos acompaña hasta ahora Juan Pablo Toro, analista geopolítico e investigador senior, además asociado de Atenalab. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Davor, por la invitación. Un gusto, como siempre. Bueno, ¿cómo has visto la evolución de este conflicto? Van poco más de 48 horas desde el inicio de los bombardeos. ¿Se prevé que van a ser finalmente 4 semanas de bombardeos, como lo ha dicho Donald Trump, o el conflicto podría acabar antes? ¿Qué es lo que podemos analizar con los antecedentes sobre la mesa? Bueno, una situación que está en plena evolución. Lo que hemos visto más bien es que el conflicto, bueno, no tardó minutos, la verdad, en propagarse fuera de los 3 actores que tú mencionas, Irán, Israel y Estados Unidos. Recientemente salían noticias de que la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita, en Riad, fue objeto de un ataque con drones. Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Chipre. La verdad es que vemos una situación regional donde el conflicto se está manifestando y eso es sumamente preocupante. El estrecho de Hormuz, una vía por donde pasa el 20% del petróleo, tenemos noticias que está cerrado, por lo menos las navieras grandes como Maersk dijeron que no están moviendo sus cargueros mientras dure la situación. Claro. Entonces es un conflicto que más bien está en una etapa de escalamiento en este momento. Y el hecho de que se sumen otras potencias importantes en el mundo como Reino Unido, Francia, Alemania, que estén todos apoyando finalmente a Estados Unidos, ¿podría implicar que el conflicto quizás avance más rápido de lo que se esperaba? Bueno, ahí hay una decisión de los europeos básicamente reactiva a una situación que genera Estados Unidos e Israel con este ataque y por supuesto Irán. Y es para tener cierto protagonismo y también para responder a los ataques que están sufriendo. La base que fue atacada en Chipre es una base británica, donde hay aviones Typhoon de la Royal Air Force. Y por otro lado también hay bases francesas que están en países del Golfo que también están sufriendo ataques. Entonces hay una respuesta, en el caso de Alemania es más bien un tema de hacerse parte y de básicamente ser un actor relevante en materia de defensa que no lo ha venido haciendo durante las últimas décadas. ¿Y qué se puede esperar a futuro, sobre todo con la respuesta de Irán, que han dicho que prometen una represalia, pero de acuerdo a todos los antecedentes que se han puesto sobre la mesa, no tienen con qué? No tienen misiles, no tienen apoyo, no tienen grandes aviones hoy día. Bueno, efectivamente hay una respuesta con misiles balísticos y de otros tipos, con drones. Ellos están básicamente liquidando el arsenal que todavía les quedaba después de los ataques que protagonizó Israel el año pasado y acuérdate, Estados Unidos también intervino. La guerra de los 12 días. Más claro. Puntualmente en junio contra las instalaciones de enriquecimiento de uranio. Y es curioso, pero porque el liderazgo militar de Irán fue diezmado en la operación de Israel del año pasado. Y el nuevo liderazgo que asumió también fue diezmado, los ministros de defensa, consejeros de seguridad, han todos muertos. Entonces, da la impresión que este es el plan que estaba diseñado en caso que fueran atacados y básicamente se está ejecutando. Pero cuando tú ves la lógica de pegarle una base, a una embajada aquí,
no ves una gran estrategia defensiva coordinada para enfrentar puntualmente el ataque que están sufriendo en este momento, ¿no? Básicamente ellos tenían un plan de defensa, se activó, pero ahora están en medio de elección de un nuevo liderazgo, que no sé cómo lo están pudiendo hacer, porque probablemente los puestos más peligrosos del mundo hoy día es ser el nuevo ayatolá, ¿no? Juan Pablo, ¿y el pueblo de Irán va a poder aprovechar lo que Donald Trump ha dicho es una oportunidad para ellos o no tienen tanta fuerza? ¿Es más la fuerza que tienen los ayatolás y la doctrina que impera en ese país, que es súper grande? Bueno, es difícil, o sea, el pueblo primero que nada no es monolítico, ¿no? Además estamos hablando de un país de 90 millones de personas. Es mucho. Entonces, tener 90 millones de personas de acuerdo es imposible. Entonces, evidentemente hay sectores que están protestando y son los sectores que han sido masacrados recientemente. Se habla de 6.000 muertos. La verdad, las cifras en estos regímenes que son opacos son muy difíciles de conocer. Y hay otros sectores que están llorando, ¿cierto?, al ayatolá, y son sectores islámicos y que tienen de base una fe más que una simpatía política. Entonces, es muy difícil ver hacia dónde va a evolucionar este régimen o lo que sobrevive de este régimen, porque primero que nada, o sea, experiencia democrática no tienen. Prácticamente, acuerda que ellos venían del Shah, que era un monarca bastante despótico. Después tuvieron los ayatolás. Entonces, ¿qué van a construir como alternativa? Probablemente yo opino, por lo que ha dicho Estados Unidos, que más bien esperan un régimen que no sea hostil, un régimen que se mantenga contenido en el Medio Oriente y que no esté exportando terrorismo a otras regiones, como lo hicieron los ayatolás, y que no tenga la ambición mínima de tener armas nucleares. De hecho, ya se convirtió en un lugar común, parece, en relaciones internacionales o en este contexto están buscando una Delcy Rodríguez, en el fondo. Claro. Juan Pablo, pero no puede ocurrir aquí lo mismo que ocurrió hace ya 15 años, un poquito más, cuando fue la primavera árabe, donde sacaron o desaparecieron o tomaron prisioneros a diversos líderes de países que durante muchos años habían estado en dictadura y finalmente la ciudadanía logró salir a las calles, logró reinventar los países, logró cambiar la historia. ¿Aquí ese escenario no se ve posible? Eso es hasta cierto punto, porque ¿quién gobierna hoy día Egipto? Los militares. ¿Ya? Mubarak era un militar que fue derrocado, ¿cierto? Después vinieron distintos regímenes, los hermanos musulmanes accedieron al poder y finalmente los militares dieron un golpe y están de nuevo en el poder. Entonces, duró bien poco la pausa de Túnez también, o el cuarteto de Túnez que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por tratar de encauzar realmente ese país en una democracia. Hoy día no está ahí, y en caso de Libia hizo implosión y todavía no está estable Libia. Y ahí sí hubo una intervención de la OTAN tratando de apoyar a los rebeldes, un poco en la misma clave que tú describías de apoyo a la oposición iraní. Entonces, la experiencia en el historial de Estados Unidos, los cambios de régimen que ha incitado o provocado con más o menos fuerza, no es muy alentadora. De hecho, en Libia hace implosión el gobierno libio, y en el caso de Siria, acuérdate que en Siria ahí hizo explosión y el Estado Islámico terminó con presencia en varios países, atacando a Europa. Irak, otro caso también, cuando derrocan a Saddam y donde se produce toda esa respuesta de milicias yihadistas. Entonces, es muy complejo el escenario que está abierto. ¿Y esto cuánto cambia de alguna manera la configuración del Medio Oriente tal como la conocemos al día de hoy? Y te pido que a lo mejor miremos los últimos 5 años de lo que ha pasado en el mundo con la guerra entre Rusia y Ucrania, de Israel con Hamás. ¿Dónde colocamos este conflicto? ¿Es más grave que los otros o no? Bueno, Irán, cierto, como la gran potencia chiita de la región, trataba de articular un eje de resistencia donde entraban las milicias como Hezbollah en el Líbano, como Hamas en Gaza, como los rebeldes hutíes, y esto se articulaba como una especie de eje de resistencia. Y en ese sentido, la remodelación que está ocurriendo en Medio Oriente, que no sabemos hacia dónde va a ir, la verdad, pero el régimen de los ayatolás era un régimen hostil a Occidente, un régimen que más bien planteaba un Medio Oriente desde el punto de vista de la resistencia, no desde la integración como lo que están haciendo los países del Golfo, que son países que se han modernizado bastante y se han integrado a la economía global. Entonces, uno dijera, bueno, si Irán finalmente cambia de régimen o por último asume un régimen que no tiene esta hostilidad, se puede plantear un Medio Oriente que más bien siga un camino de integración, que incluso se abuene con Israel. Acuérdense que estaban en marcha todos estos los acuerdos de Abraham, que eran acuerdos que buscaban el reconocimiento de Israel y buscar una convivencia con Israel que no se basara básicamente en la disuasión, sino en la posibilidad de cooperación. Entonces, y esto es lo que sabotea Hamás con el ataque del 7 de octubre de 2023, y que obviamente Irán también busca desarticular, porque a Irán no le convenía un Medio Oriente
integrado, pacífico, cooperativo. Le convenía un Medio Oriente más bien hostil y el costo que está pagando hoy día es parte por eso. Y desde el punto de vista de Israel y de Estados Unidos, ¿por qué deciden meterse ahora en este conflicto viendo que tienen otros conflictos abiertos? Sobre todo Estados Unidos, que está metido prácticamente en todos los pequeños o grandes conflictos del mundo hoy día. ¿Por qué eligen este momento, este fin de semana? Bueno, decía, una estratega George Kinner, creo que decía, toda guerra tiene su momento, ¿no? Sí. Y en el caso de por qué se lanza ahora, es interesante, porque han salido un poco, ha estado hablando en la última hora cuál fue la secuencia del ataque. Israel parece estaba decidido a atacar porque tenía información de la CIA de que había una reunión grande de líderes de Irán, militares, religiosos, y la oportunidad de atacar ese blanco era acabar con el liderazgo de la República Islámica de Irán, y por eso se deciden atacar. Como el ataque iba a provocar sí o sí una respuesta, y una respuesta contra también activos norteamericanos desplegados en el Medio Oriente, Estados Unidos pasa al ataque coordinado con Israel, porque iba a enfrentar igual un contraataque, entonces decide actuar preventivamente, previendo la reacción efectivamente de los iraníes, y más bien se suma al calendario que tenía Israel. Eso es lo que, por lo menos con la información que hemos ido recabando, parece lo que ocurre. Por lo demás, el régimen estaba con defensa aérea bastante débiles después de las acciones israelíes, con oposición interna por las protestas que vimos, sancionado en el tema petrolero hace mucho tiempo, sus milicias que ocupaba cierto como grupos subordinados para golpear indirectamente Hamas y Hezbollah están bastante destruidos. Entonces es un momento de debilidad máxima que tiene este régimen en los últimos 50 años y por eso se escoge el momento. Ahora, para Estados Unidos es complicado. Sí. Tú hablas de una guerra de 4 semanas. La guerra no está siendo muy popular en Estados Unidos por la última encuesta. El petróleo no se disparó. ¿Lo podemos llamar guerra esto? Sí, a pesar de que no haya una incursión terrestre todavía. Sí, una guerra, pero una guerra que hoy día se está librando básicamente con poder aéreo. Claro. Pero evidentemente es una guerra. Y las preguntas que hay, tanto como la duración, es que si efectivamente se puede cambiar un régimen con solo poder aéreo, se puede también, esta guerra va a sobrevivir tanto la presión pública de Estados Unidos, porque acuérdate que el presidente Trump dijo, yo no soy de esos presidentes que se meten en guerra eterna, Claro. No estoy aquí para abrir guerra, no me gustan a mí, yo soy el presidente de la paz, denme el Nobel de la paz por negociar la guerra, negociar los términos de la guerra, perdón. Entonces ahora para su base que quería America First, bueno, América está atacando y no es tan aislacionista como se dijo que iba a ser durante su periodo. Y el Estados Unidos profundo, los ciudadanos de ese país le perdonarán a Donald Trump esta incursión, porque ha habido otras incursiones en este poco más de un año que lleva al mando de los Estados Unidos, pero no ha habido grandes bajas. De hecho, la incursión en Venezuela de extracción a Maduro, mataron a 100 personas, pero no murió ningún norteamericano. Al contrario, condecoraron al único que recibió heridas más o menos graves, que era el piloto del helicóptero. Pero aquí ya se cuentan por decenas, de acuerdo a las informaciones preliminares, la cantidad de muertos que tienen la bandera de Estados Unidos acá en el brazo. ¿Eso se lo va a perdonar la ciudadanía? Yo he leído que hay 6 hasta ahora confirmados por el Comando Central, que es bueno mirar la cuenta de CENTCOM, también es eso. ¿Son fiables esos datos? Sí. Por lo menos Estados Unidos es más transparente que Irán cuando ha dado sus datos, por lo menos y sus bajas, ¿no? Porque dentro de todo Estados Unidos es una democracia y las autoridades rinden cuenta y hay una prensa libre que también se encarga de fiscalizar y votantes que cada 4 años o cada 2 años, ahora cada 4 años pueden cambiar el Congreso. De hecho hay elecciones de mitad de término Claro. ahora en noviembre. Entonces, en Estados Unidos sensible las bajas, una de las razones por qué no está habiendo un despliegue de tropas por tierra. Porque también ahí La experiencia el en historial Afganistán de y Estados Irak Unidos obviamente está ha ahí sido sobre la mesa. complejo. Entonces, vamos a ver cuánto dura esta campaña en la medida que empiezan a haber retrocesos, porque yo creo que esta expansión que describíamos al principio, que está contagiando varios países de Medio Oriente, es básicamente una muestra de que el día después del primer ataque no está muy calculado, ¿no? Claro. Estos países están recibiendo daño y de hecho los países del Golfo y Arabia Saudita ya dijo, si nos vuelven a atacar y atacan a Arabia Saudita, vamos a contraatacar, ya no solo defendernos, ¿no? Cosa que entre dentro es contraataque y los países, entiendo que del Golfo también están pasar a la ofensiva y no solo estar defendiéndose porque en el fondo están sufriendo ataques. Entonces, este contagio regional yo creo que excede cualquier tipo de cálculo y es muy complejo. Y aquí era impensable haber tenido una operación como la que se hizo en Caracas de sacar solamente al líder, al dictador, a Nicolás Maduro. ¿No se podría haber hecho lo mismo acá sacando a Ali Khamenei directamente?
sin matar al resto, sin lanzar las bombas, sacarlo y lucirlo. Aquí lo tengo. Trump dijo que era uno de los hombres más malos de la historia del mundo. Sí, bueno, no sé cuál era el cálculo estratégico ahí, porque en el caso de Venezuela tuviste que sacaron a Maduro, pero no cambió el régimen. No cambió nada. Pero aquí están hablando de cambio de régimen. Entonces no logras una operación de cambio de régimen sacando solo una persona, tienen que descabezar un liderazgo entero, que ha pasado, ¿no? Pero en el fondo, esta estructura, lo que pasa es que es difícil entender Irán porque en Venezuela hay dentro de todo, Maduro era parte de un directorio que mandaba a Venezuela, donde está Delcy, Rodríguez, Diosdado, entonces sacaban a gente perseguida aquí. En cambio aquí es más bien, hay dos estructuras en Irán. Está la estructura religiosa, donde el ayatolá tiene sus propios medios de comunicación, tiene su propia fuerza armada, que es la Guardia Revolucionaria, y está el presidente de Irán, que tiene su fuerza armada. Entonces, es un sistema de gobernanza mucho más complejo que el que tiene Venezuela, que finalmente es una dictadura estructurada latinoamericana. No se pueden comparar de alguna manera. No creo que son comparables por tamaño. Acuérdate, Irán tiene una industria militar también propia, es un productor de petróleo mucho mayor que lo que es Venezuela. Tiene un historial de rivalidad con Estados Unidos que se retrotrae a 1979. O sea, había una guerra asimétrica o indirecta o híbrida, como tú quieras llamarla, entre estos dos países desde el año 79, que partió con los secuestros de rehenes norteamericanos, con atentados en Beirut contra el cuartel de los Marines en 1983, con golpes contra activos israelíes en embajadas y instalaciones judías en Buenos Aires. Entonces, es otro tipo de relación, ¿no? Mucho más compleja. Juan Pablo, ¿y cómo lo miran estas otras grandes potencias? China, Rusia, ¿ven que Trump sigue golpeando la mesa, cambiando el tablero geopolítico del mundo? ¿O podríamos pensar que eventualmente China también quiere hacerse presente para equiparar el poder global que aparentemente tienden ambas potencias? Bueno, hay bastantes lecturas que se pueden hacer, ¿verdad? La más sencilla es decir, oye, si ellos eran tan amigos de Irán, ¿por qué no le han prestado? Claro, nadie le ha prestado ropa literalmente a Irán. Solidaridad y todo, pero la verdad es que debería haber una alianza o un pacto de defensa mutua para que eso ocurriera, y no tienen pactos de defensa mutua. O sea, por lo menos a nivel de tratado no hay una defensa mutua, pero los iraníes sí suministran drones a Rusia para atacar Ucrania. Entonces, es una lectura muy por encima, pero por otro lado, Estados Unidos está demostrando que tiene un poder militar formidable, inigualable, que es capaz de realizar operaciones complejas, acabar con liderazgos enteros, ya sea capturándolos, eliminándolos, penetrando defensas antiaéreas rusas, el sistema de radares chinos. Entonces, como los que habían en Venezuela, que también tenía radares chinos y defensa antiaérea rusa. Entonces, también ellos observan que, primero que nada, si pensaban que están mejor preparados ante el equipo norteamericano bélico, no están tan bien preparados. Yo sacaría la lección que no están tan bien preparados. Segundo, que Estados Unidos es capaz de llevar estas operaciones muy complejas, incluso con aliados. Ellos no trabajan mucho con aliados. Entonces, yo lo creo más bien lo toman con cautela y advertencia, como una señal de advertencia, quizás recalculando sus planes. Y en el caso del petróleo mismo, China es un importador neto de petróleo desde Medio Oriente y específicamente Irán. Entonces debe estar preocupado por sus stocks y por los precios que pueden ir al alza y que ya están subiendo, pero no tan radicalmente. Y en el caso de Rusia, que es un gran productor de petróleo, ve que su petróleo, el precio está subiendo. Entonces, o sea, cada uno mira su parcela acá. Indirectamente está teniendo distintos efectos en ambos países, y ahí las respuestas que por encima son de condenar, de hacer un llamado a la paz, de superar las diferencias, de que la guerra no escale, en fin. Y en lo que viene hacia adelante, porque vemos Donald Trump que todos los meses nos sorprende con algún tipo de noticias que son globales, ¿ves que prontamente pueda haber otros países en la fila que los esté mirando Estados Unidos? Se ha hablado de Turquía, pero también de Cuba en las últimas semanas. Sí, Turquía yo creo que se lo separaría porque es un país de la OTAN. O sea, tiene espaldas. Sí, tiene espalda, y muchas veces Turquía está participando un grupo naval turco en uno de estos grupos navales de la OTAN en el Báltico. O sea, la verdad que Turquía con Estados Unidos tiene una relación de trabajo, a veces más distante, a veces menos distante, pero existe, y en este caso, entiendo, no se están ocupando bases turcas para lanzar ataques contra Irán, pero en el pasado sí se han ocupado para hacer incursiones contra Irak. O sea, puede ser una bravata verbal como la que hubo con el presidente de Colombia en su minuto con Petro. Pero en el caso de Cuba, evidentemente, ahí también hay una agenda que no solo es Trump, sino Marco Rubio, que de origen
cubano y donde puede haber una tentación grande también de generar un cambio con una situación de un régimen que está colapsado por sus propias políticas, ¿cierto? Por la falta de incentivos, de mala administración, de corrupción y todo lo que ha habido en Cuba durante todas estas décadas. Y podría haber una tentación, pero no creo que los casos son tan extrapolables que decir, bueno, pasó esto, Irán, ¿quién viene ahora? El dominó, o sea... Pero el señor Trump se ha encargado de por lo menos así de sus enemigos, sí, que sus enemigos pasen cambien de giro, ¿no? Por lo menos Maduro y Jamenei. Uno dice que viene para abril, pues. Si ya enero y febrero han sido muy noticiosos. Que viene para abril, que viene para el resto del año. Pero también vuelvo al tema, el timing de las elecciones de mitad de mandato son muy importantes en Estados Unidos porque ahí se renueva gran parte del Congreso, también del Senado. Y siempre un plebiscito sobre la gestión actual. Entonces, si este tema de Irán empieza a salir muy mal, ahí puede básicamente haber una recuperación demócrata, que hoy día se está viendo difícil, pero podría haberlo y con eso también podrían parar bastante la agenda de Trump si es que ellos logran volver a una posición de fuerza en el Congreso que hoy día no tienen. ¿Y hay alguien que hoy día se le pueda parar de igual a igual a Donald Trump? Hoy día vimos además una imagen sorprendente del presidente de Francia anunciando más poderío nuclear de Francia con una puesta en escena extraordinaria, parecía una película. ¿Por qué están haciendo eso los franceses? ¿Quieren de alguna manera tener la capacidad de pararse de igual a igual con los Estados Unidos? No creo que por lo menos en el plano militar de igual a igual a nivel de nuclear es solo Rusia, ¿no? Que incluso puede tener más cabezas nucleares, ¿no? China tiene mucho menos y obviamente Reino Unido y Francia tienen menos, ¿no? Ya está India, Pakistán, otros países con cabezas nucleares. Pero lo que hace Macron, ratifica cierta independencia que siempre quiso mantener el general de Gaulle respecto a la OTAN y Europa y él controlar su poderío nuclear. Pero también Macron está leyendo los tiempos. Está diciendo, a ver, hoy día el tiempo de las instituciones, el tiempo del derecho internacional, ¿cierto?, ha pasado y los países están actuando en una lógica de poder y donde el poder militar vale mucho porque ya no es teórico, sino que se emplea y se emplea no esporádicamente, al parecer. Entonces yo tengo que reforzarme para sobrevivir en este mundo que es mucho más hostil y volátil. Él lee y manda el mensaje, ¿cierto?, con un submarino de ataque nuclear atrás y dice, vamos a integrar después nuestras defensas nucleares con otros países europeos. Entonces lee los tiempos y si las instituciones hoy día no están siendo eficientes, el derecho internacional no está siendo respetado, básicamente lo que da orden al sistema internacional es el equilibrio de poder. Por lo menos en clave realista es así. Claro, Francia muestra más armamento, por lo menos anuncia que se va a armar aún más, pero España al parecer mira con mucha distancia todo lo que ha ocurrido. Escuchábamos la declaración del presidente Pedro Sánchez de que condenó la incursión de los Estados Unidos sobre territorio iraní. Sí, tampoco ha querido llegar a los compromisos de gastos de defensa que tiene la OTAN, quiere gastar mucho menos. La verdad que Pedro Sánchez está en una posición bastante crítica a ciertas decisiones que están tomando los gobiernos occidentales que están más determinados, ¿cierto?, a tener una postura fuerza o convertirse en actores nuevamente importantes en materia de defensa, ¿no? Él todavía está tratando de mantener a España en un rol mucho más moderado, pero también él está en una posición bastante complicada por problemas internos. Entonces tampoco es alguien que se puede lanzar en una cruzada y no iría en una cruzada contra Irán, contra Venezuela. Tiene a Zapatero, que es alguien muy cercano al régimen chavista y que en el fondo también es del PSOE. Entonces él está en una posición mucho más compleja, pero también hay que leerlo en la falta de fortaleza interna que hoy día enfrenta él con casos de corrupción que involucran gente cercana. Mucho frente interno. Y desde este mundo tan globalizado, ¿cómo miramos esto desde Chile? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Van a haber consecuencias inmediatas por el tema del petróleo o podría ser incluso mayor, sobre todo viendo que hay miradas contrapuestas entre el gobierno del presidente Boric, que se va, y del presidente José Antonio Kast, que llega durante la próxima semana? ¿Cómo aquilatar esto para un país tan pequeño, de 20 millones de habitantes, en este lado del mundo como es el nuestro? Sí, es bastante interesante porque yo he escrito varias columnas que he dicho que la nueva administración va a heredar uno de los panoramas internacionales más complejos en décadas. Probablemente, no sé, al presidente Elwin le tocó el fin de la Unión Soviética y el muro cayó unos meses antes de que él asumiera. Sí. Cayó meses, ¿no? Entonces, en octubre, y él asumió en marzo. Entonces también era un escenario de reconfiguración muy complejo y muy difícil de navegar.
Y en ese sentido, un desafío formidable para el equipo exterior del presidente Kast, que por lo demás fue elegido como por dos prioridades, la seguridad interna y reimpulsar la economía, y hoy día está respondiendo, presidente, ¿qué opina de Irán? ¿Qué opina del cable chino? La verdad que la agenda internacional parece haberle tomado un poco la agenda interna, que era su principal foco. Si en su orden de prioridad el tema era interno y el resto era volver a hacer negocios, volver a conectar la economía chilena con grandes mercados, que es lo que Chile sabía hacer haciendo bien, pero esto le implica, yo creo, que cambiar el guión y ver cómo va a poder navegar, porque hoy día es muy difícil no tener alineamiento si las grandes potencias te lo están exigiendo. Hoy día no se puede ser amarillo en el fondo. Entonces, hay que decir, es estoy muy acá difícil o estoy allá. porque las potencias te piden lealtad o no hostilidad y te piden decisiones, te presionan. Y para un país como Chile, el margen de maniobra se ha ido cerrando. Antes era mucho más ancho. Hay opciones, buscar asociaciones con potencias medias. Tú mencionabas Francia, pero también está Australia, Canadá. En fin, hay algún juego de potencias medianas. Japón, importante también. Hay otras alternativas, pero también el precio del petróleo nos va a pegar no tan inmediato, porque el petróleo siempre se compra, esos los precios que nosotros vemos son el precio del futuro. Nosotros estamos consumiendo la benzina que se compró hace de tiempo atrás. Claro, no el precio referencial del petróleo que vende hoy día. Pero presiones inflacionarias, en la medida que se extienda el conflicto, sí pueden haber derivadas del alza del precio del petróleo. Entonces también no es bueno para su escenario económico, que se venía mejorando en términos de proyecciones. Vamos a ver cuán acotado es. La OPEP por lo menos dijo que iba a incrementar la producción. Estados Unidos puede liberar stocks. Venezuela está volviendo al ruedo petrolero, sin sanciones y básicamente bastante dirigido por Estados Unidos. Entonces eso afecta a un país como Chile, y Chile va a tener que calibrar sus opciones. Ya, lo mismo para el conflicto del cable chino, del cual se va a hablar mañana en el Palacio de la Moneda. Hay que tomar una definición que va a implicar o un escenario o el otro. No se puede tener ya lo que se usaba en los años 2000 y los 90, llevar las cuerdas separadas. Lo económico por un lado y lo político por otro. Eso ya no corre en el 2026. Es muy difícil tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y en ese sentido, lo que los países empiezan a hacer, y ahí te vuelvo al caso de Australia, que lo hizo, que un país que tuvo un problema con China de coerción económica, dijo, bueno, aquí vamos a tener que buscar un nuevo equilibrio entre apertura económica y seguridad nacional, ¿eh? Sin dejar de comerciar con el mundo, pero la variable de seguridad la vamos a tener que meter en la forma como nos relacionamos al mundo, y no solo pensar en términos de con quién firmamos un nuevo TLC, que era como el gran objetivo de la política exterior. Claro, en los años 90 sobre todo. Y durante esa década estuvo perfecto. Sí, el libre comercio nos benefició mucho. Pero hoy día es difícil, y en el caso del cable específicamente, mientras no se transparente todos los antecedentes, tú mismo lo mencionabas en la introducción, hay contradicciones, me informaron, no me informaron. Básicamente, la futura administración no puede tomar ninguna decisión si se le ha ocultado información y si hay contradicciones, como que era solo un proyecto y el proyecto está firmado, y después se argumentan errores de tipeo o técnicos para suspenderlo. Aquí hay todavía una historia que no se ha contado, y cuando se conozca toda esa historia, recién se puede tomar la decisión sobre un cable que por lo demás no nos solucionaba nada en términos de que el cable Humboldt, que va a atender Google entre Chile, Australia y Asia, está planificado con una capacidad suficiente para el tráfico de datos que estamos previendo, no para el 2027 cuando entre en funcionamiento, sino para bastantes años más. ¿Pero no es bueno tener algo redundante a nivel de tecnología? En el caso de China, sí, que es lo que buscaba, autonomía respecto a los cables transpacíficos que tienen monopolio Estados Unidos. Y en el caso de Chile sería lógico, siempre y cuando hubieran suficientes garantías de seguridad y control sobre ese tipo de infraestructura, que en este caso no estaba garantizado. Y ahí los antecedentes, por ejemplo, lo que está pasando con el puerto peruano de Chancay, donde hoy día un organismo controlador del Estado no puede ingresar por un fallo de la Corte, porque se argumenta que es propiedad privada. Por otro lado, en el caso de Panamá, donde también las empresas de Hong Kong que manejaban los dos terminales en Panamá fueron sacadas de la concesión porque se vio que tenían privilegio excesivo. Entonces está siendo muy difícil, y en ese sentido los países tienen que ser mucho más cautos en el manejo de sus relaciones. Juan Pablo Toro, analista geopolítico y también investigador senior asociado de Atenalab. Muchas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública, nuestro primer programa del 2026, así que invitado estelar en esta jornada. Gracias por estar acá. Llegó marzo, desgraciadamente. Gracias, Juan Pablo.
Vamos a la pausa nosotros, enseguida estamos de regreso en Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. 11 de la noche con 32 minutos, ya estamos de regreso en este Vía Pública. Apareció marzo, primer lunes de marzo del 2026. Estamos de regreso, por supuesto, con las noticias, con el análisis político internacional que permanentemente los acompaña a ustedes en el día a día. Y vamos a continuar con otra interesante entrevista. Nos acompaña a esta hora Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, jefe de la bancada además de ese partido. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. Bueno, diputado, está terminando el periodo legislativo, usted también es de los parlamentarios que deja ahí el Congreso. Se ha ido crispando esta semana, estamos día lunes partiendo, apareció marzo y apareció con todo. Escuchamos hoy día varias declaraciones cruzadas entre la vocera saliente y la vocera entrante. ¿El tono por qué se crispó tanto? Mire, bueno, han habido una serie de situaciones que nos han llevado, ¿cierto?, a este ambiente que no es el más adecuado para terminar un periodo presidencial ni para iniciar otro. Lamentablemente se juntaron muchas cosas, acusaciones cruzadas respecto, por ejemplo, a proyectos de ley que no se han querido tramitar, que no se presentaron en su momento, ¿cierto? El gobierno ha tratado de traspasarnos responsabilidades, por ejemplo, en el tema de Salaguna Universal o del FES. Proyectos donde nosotros tenemos serias diferencias técnicas respecto de ellos, y también respecto de lo que ha sucedido estos últimos días en materia internacional, que nos ha puesto en posiciones bastante encontradas. Y yo creo que la reunión de mañana del presidente Boric con el presidente Kast, ¿cierto?, que se va a hacer justamente para dilucidar algunos temas, va a ayudar también a poder distender este clima que estos días ha estado, ¿cierto?, tan fuertemente marcado por algunas cosas también, como por ejemplo la grosera desviación, ¿cierto?, del déficit fiscal que se anunció a través del último informe financiero. Entonces, de finanzas públicas, perdón. Entonces, yo creo que este tipo de hechos, ¿cierto?, ha sido muy complejo poder hacer un traspaso normal como uno hubiese esperado. Ya, pero usted tiene confianza de que mañana, a partir de las 8:00 ahí en el Palacio de la Moneda, se va a poder descomprimir el ambiente para llegar en una buena relación al 11 de marzo, donde hay que, no lo olvidemos, darse un abrazo y entregarse la piocha a O'Higgins. Sonreír, por lo menos en el momento. Bueno, todos queremos una escena lo más republicana posible, en el sentido, ¿cierto?, de hacer y darle tranquilidad a los chilenos que, independiente de nuestras diferencias, somos capaces, ¿cierto?, en momentos tan importantes de estar en una sola línea, respetando la democracia, lo que ha dicho el país en su conjunto, eligiendo un nuevo presidente. Pero como le digo, yo creo que mañana hay que hablar con franqueza y hay que hablar con honestidad. Yo creo que ha faltado un poco de transparencia en la información que se ha dado, y eso ha obviamente generado un ambiente de desconfianza en distintos temas. Y mire, Davor, yo preferiría que el presidente nos dijera, ¿sabe qué? Nosotros en su momento no tuvimos la información y fuéramos sinceros y no nos contradijéramos, porque hoy día lo que ha ocurrido con el tema del cable submarino, ¿cierto?, ha sido bastante bochornoso, no solamente para nosotros, sino que también la imagen internacional respecto a un tema tan delicado, y además que están involucradas las dos principales potencias que hoy día son socios comerciales nuestros, en donde, ¿cierto?, se nos va casi el 60% de nuestras exportaciones. Entonces, no es un tema menor. Ya, sí, diputado, le voy a preguntar más en profundidad sobre el cable submarino, pero quizás en estas fricciones también hay algo de responsabilidad del gobierno entrante al, de alguna manera, empezar a gobernar antes de asumir. Desde que se ganó la segunda vuelta, uno ve que José Antonio Kast está en todas, que realizó viajes, que se anunciaron voceros, que hay gente que está opinando ya prácticamente como si fuera el ministro incumbente, la autoridad incumbente. ¿Ha sido un error eso, saltarse esta luna de miel que quizás debió comenzar el 11 de marzo y no el 14 de diciembre? Mire, lo que pasa es que José Antonio Kast tenía una agenda absolutamente distinta, y estos hechos han ido marcando la agenda los últimos días, pero no nos olvidemos que José Antonio Kast empezó reuniéndose, ¿cierto?, con distintas autoridades a nivel nacional, también hizo una agenda internacional, sobre todo basado en los temas de migración, delincuencia y crimen organizado, y esto fue variando, ¿cierto?, respecto a los hechos que fueron aconteciendo, pero aquí no ha habido una planificación para poder, ¿cierto?, terminar en esta situación que es bastante incómoda, como dices tú, porque a nosotros nos hubiese encantado, ¿cierto?, poder hacer un traspaso lo más eficiente, lo más transparente y lo más rápido posible, para que las nuevas autoridades tengan toda la información y no hayan surgido estas diferencias. Ahora, como le digo, el sistema, digamos, y la situación se fue enrareciendo sobre todo con los proyectos de ley, ¿cierto?, que quedaron pendientes y que el gobierno trató de sacar
¿cierto?, a la fuerza a última hora y que lamentablemente no se van a poder aprobar durante los próximos días. Y en el tema del cable submarino, que haya estado ahí en tensión entre ambos gobiernos durante prácticamente una semana, ¿hemos conocido toda la información o a su juicio usted que ha seguido el tema, falta todavía mucho por conocer, hacer doble clic en varias aristas de este caso? Mire, a mí me llama mucho la atención que Estados Unidos haya tenido información previa, ¿cierto?, a lo que incluso sabían las autoridades chilenas. Primero, eso a mí me parece llamativo, que se hagan advertencias de este tipo y las autoridades no las consideren. Entonces yo creo que hay que sincerar las posiciones, yo creo que falta información, yo creo que mañana el presidente Boric debiera entregar toda la información lo más transparentemente posible para que el presidente Kast tenga la información lo más claro para poder tomar una decisión. Porque, mire, hay gente que dice que incluso este famoso cable ni siquiera fuera necesario por nuestra situación. Nosotros tenemos otro proyecto, ¿cierto?, que está avanzando también, y por lo tanto hay que discutir desde cero si este proyecto realmente era necesario y en qué circunstancias se aprobó. Entonces, ahora, yo no sé si usted sabía, pero se está conversando en la Cámara de Diputados una comisión investigadora que quiere ver este tema y vamos a ver si después del 11 de marzo esto continúa para que realmente se sepa toda la verdad respecto de esta confusión que ha erosionado mucho las relaciones entre el gobierno saliente y el entrante. Y como le digo, lo que más me preocupa es que nos expone a nivel internacional a tener esta suerte, ¿cierto?, de polémica entre dos países ¿cierto?, tan importantes para nuestras relaciones comerciales, y que son dos países que, con todas sus diferencias, son países amigos, son países que tenemos una larga tradición de relaciones comerciales y políticas, y por lo tanto no es beneficioso para nadie este show que se está dando en los medios de comunicación. Sí, lo más importante es que mañana, diputados, se aclare también si se habló o no el tema, porque veíamos al presidente Boric que dice que le dijo a José Antonio Kast, y el ministro del Interior futuro, Claudio Alvarado, dijo que José Antonio Kast nunca recibió ningún tipo de información sobre este tema. Ese creo que es el primer punto a aclarar el día de mañana, si dijo o no dijo. Sí. Hay mucha confusión respecto de si efectivamente se dio la información, si no se dio, en qué términos se dio, qué tanta información se dio, porque yo he podido darme cuenta, ¿cierto?, que el presidente Boric inicialmente no manejaba mucha información. Yo creo que se fue informando a medida que estos hechos fueron ocurriendo, entonces seguramente el día de mañana ya va a tener todos los antecedentes con todas las fechas, e incluso deberá dárselas al presidente Kast para que haya tranquilidad y transparencia respecto de estos hechos. Y a esta altura, un país como el nuestro, de 20 millones de habitantes, un país chico mirando el mundo más globalizado, ¿le conviene tener o debería tener dos cables, uno que va hacia Estados Unidos y otro que va hacia China, o no se puede sostener eso en el 2026 de estar aquí y allá? ¿Hay que tomar decisiones o se puede tener ambas relaciones? Mire, la política internacional se ha tensado estos últimos meses y yo creo que, mire, para nosotros en el tema específico de estos famosos cables, lo que a nosotros nos tiene que importar, Davor, es la garantía de la transparencia y el manejo de nuestra información. Eso es lo relevante. De quién sea el cable da un poco lo mismo, pero la verdad que nosotros debiéramos defender con mucha fuerza y mucha claridad nuestra información, qué es lo que se hace con ella, quién la maneja, cuáles son los datos que realmente se tienen, porque obviamente aquí hay temas de seguridad del Estado. Entonces yo creo que esa sería la discusión de fondo que hay que tener, más que, ¿cierto?, cuál nos conviene más. Mire, si usted me pregunta a mí, yo creo que no le hace daño al país tener estas dos opciones, y obviamente hay que preguntarse quién de los dos nos da mayor garantía respecto de la transparencia, cómo se manejan nuestros datos, que finalmente yo creo que es el tema de fondo. Diputado, usted deja el Parlamento la otra semana, cuando asuma José Antonio Kast, usted deja de ser parlamentario, pero entiendo que asume un nuevo cargo, director de Migraciones, va a estar ahí trabajando al interior del Palacio de la Moneda, codo a codo con el futuro ministro del Interior. ¿Por qué aceptó este cargo? ¿Cuál es su idealización sobre lo que hay o no hay que hacer en materia migratoria? Mire, el país hoy día tiene tres grandes problemas. Uno que tiene que ver, ¿cierto?, con el tema económico, de inversión, generación de empleo, el tema de la delincuencia y el crimen organizado, y el tema migratorio que no se ha podido resolver. Y el presidente Kast nos pidió que asumiéramos este desafío porque hay mucho que hacer. El presidente espera que nosotros hagamos una reingeniería de todo el sistema, ¿cierto?, que hoy día maneja la ley de migraciones, que no se ha podido implementar adecuadamente. No nos olvidemos que la ley de migraciones se aprobó hace 4 años atrás, cuando terminó el gobierno del presidente Piñera, y todavía no se termina de implementar. Hoy día tenemos casi 300.000 personas que están irregulares en Chile, de las cuales 180.000 solamente están debidamente empadronadas.
hay hoy día, dato fresco que hoy día le puedo dar porque tuvimos una reunión, 70.000 trámites de expulsión y 35.000 ya están en proceso de ejecución. Entonces, tenemos una situación muy compleja en materia migratoria. Nosotros creemos que el tema hay que solucionarlo y hay que hacer una reforma importante. Vamos a presentar algunos proyectos de ley, algunos que ya están presentados y que están en trámite como prioridad. Y obviamente también vamos a proteger nuestra frontera y vamos a tratar, ¿cierto?, de profundizar los acuerdos con Perú, Bolivia y básicamente Venezuela también para que pueda recibir a las personas de las cuales se va a hacer expulsión durante los próximos meses, y así lo esperamos. Pero como le digo, hay mucho que hacer. Es una tremenda institución, fíjese que trabajan 626 personas, y obviamente está a nivel nacional, y en el norte tenemos un problema gravísimo, ¿cierto?, que resolver. Por lo tanto, los desafíos son múltiples. Y la verdad que a mí me pilló por sorpresa, Davor, porque tú sabes, Usted de Chillán, nosotros representa Chillán. hemos conversado además mucho de economía. Yo pertenezco a las comisiones de Hacienda, de Trabajo, y de Economía, y por lo tanto, es claro, uno hubiese esperado una cosa distinta. Yo esperaba, ¿cierto?, como el presidente nos había dicho anteriormente, que nos ingresáramos al gobierno, y la verdad que a mí me pilló bastante sorpresa, pero ahora que escucho los argumentos del ministro del Interior y entiendo lo que quieren hacer, ahora bueno, me hace más sentido de que cuál es la razón de la nominación. Quieren hacer una reingeniería completa y ha confiado en mí, cierto, producto también de mi actividad profesional anterior a ser diputado. Ya, pero se lo pilló de sorpresa. ¿Por qué cree que lo nominaron a usted, sobre todo pensando que la migración es parte de las expectativas que tienen los chilenos, sobre todo tomando el discurso de José Antonio Kast, que los migrantes se van a ir? Recordemos que le dio un plazo, iba diciendo en la campaña, les quedan 58 días, les quedan 30 días y mucha expectativa a contar del 12 de marzo. ¿Usted siente que va a poder cumplir con esa pesada carga que tiene sobre sus hombros a contar de la próxima semana? Bueno, es mucho el trabajo que hay que hacer. Vamos a tener el jueves una reunión con el director Taller saliente, donde nos va a entregar toda la información en detalle, y nosotros le vamos a entregar un informe a más tardar en 2 semanas, luego de que asuma el presidente Kast, con el panorama completo y cuáles van a ser los pasos a seguir. Como le digo, mira, hay que hacer tantas cosas, desde cosas sencillas como implementar un sistema computacional integrado entre las policías, entre extranjería, y cosas mucho más complejas, ¿cierto?, como producir las propias expulsiones que los chilenos están esperando. Y le voy a decir por qué es complejo hoy día expulsar. Porque tenemos un presupuesto muy agotado. Fíjese que este año recién Migraciones recibió 4.000 millones de pesos, y apenas se puede expulsar con eso una cosa así como 1.500 personas, digamos, Al año. al año. Entonces, claro, es muy poco. Entonces hay que también ser innovador y creativo en cómo se van a hacer este sistema de expulsión. Ahora, aquí no hablamos solamente, Davor, de hacer expulsiones, porque ese es como el gran tema. Aquí hay una serie de otros problemas que resolver. Hay gente que llegó a Chile con su trámite hecho debidamente, y fíjese que porque el sistema propio de migraciones no ha sido capaz de renovarle la visa, hoy día está de ilegal, por ejemplo. Entonces, no solamente se producen temas que lo más conocido, ¿cierto?, es el tema de las expulsiones, los inmigrantes ilegales, los que entran por pasos no habilitados, que obviamente nosotros no vamos a regularizar. Pero sí las personas que entraron debidamente y que tienen un contrato de trabajo y que están hace años en Chile, pero que hoy día, porque el sistema no lo ha ido, ¿cierto?, produciendo adecuadamente el trámite, hoy día están muchos de ellos ilegales, y eso tampoco nos parece justo. Entonces hay que en el fondo modernizar el servicio, y por eso la reingeniería que hay que hacer es bastante profunda, y nosotros esperamos también, y yo aquí le quiero mandar un mensaje a los 600 trabajadores de migraciones. Vamos a tener que tener la colaboración de todos si queremos sacar esto adelante, porque es un compromiso que el país nos demanda. Ya, pero Luis Taller, el actual director de Migraciones, ¿lo hizo bien a su juicio? ¿Con los pocos recursos que usted dice hay? Mire, Luis Taller hizo lo que la ley le pidió que hiciera en parte, pero no nos olvidemos de que Luis Taller era la persona, ¿cierto?, que ponía los recursos de protección para que el presidente Piñera no pudiera expulsar a los venezolanos. No nos olvidemos No, de pero que el eso primer fue avión antes que de que salió... asuma Gabriel Boric, pero en su periodo de los 4 años, hay que juzgar a la gente por lo que hizo como autoridad, no por lo que hizo estando fuera. No, sí, está bien, pero me refiero a que él no creía, y yo no creo que haya cambiado
de forma de pensar, no creía, ¿cierto?, que la migración tenía que ser regular y ordenada. Él decía siempre, ¿cierto?, y todavía hasta la gente del Frente Amplio dice que Latinoamérica no debía tener fronteras. Y el problema que decía el presidente Boric era que Chile estaba lleno de chilenos, digamos, y teníamos muchos chilenos más que otras nacionalidades. Entonces, tenemos hoy día un gobierno que no creía mucho en el trámite regulatorio, en el sistema regulatorio que tiene que tener migraciones. Nosotros creemos en una migración regular, ordenada. Aquí a Chile se puede llegar, ¿cierto?, por la puerta y no por la ventana, como lo han hecho, como le digo, más de 300.000 personas, y esas personas, ¿cierto?, no pueden ser regularizadas si es que no han hecho su trámite debidamente como establece la ley. Y nosotros no vamos a inventar la rueda, vamos simplemente a aplicar la ley. La ley dice que a Chile se entra, ¿cierto?, con un permiso previo que se da en el país de origen, y no por un paso no habilitado, ¿cierto?, tratando de buscar una forma de regularizarse de una manera que no es la adecuada. Ahora, vamos a hacer fiscalización. Yo desde ya les adelanto que el servicio va a ser un servicio fiscalizador y no solamente pasivo, que va a esperar que la gente vaya a hacer el trámite, sino que vamos a salir a fiscalizar, por ejemplo, a las empresas que tienen migrantes irregulares contratados. Y eso es no solamente romper el Código del Trabajo, sino que la ley de migración. Entonces, vamos a salir a hacer fiscalizaciones también para poder producir un orden en la migración. No tenemos ningún problema en regularizar a las personas que tienen debidamente sus documentos al día, pero obviamente también tenemos que producir un orden que los chilenos nos están demandando. Ya, pero en esa fiscalización, las personas que sean detectadas como ilegales en nuestro país van a ser detenidas y expulsadas de inmediato. ¿Esa es la receta, la doctrina que podríamos esperar a contar de marzo? No, mire, eso es una conversación que tenemos que tener todavía, y cuál va a ser el diseño que vamos a tener, pero lo que sí, nosotros les decimos desde ya a las personas que ingresaron por pasos no habilitados, irregulares, esas personas no van a ser regularizadas. No se va a producir una regularización como propuso Carolina Toá, de que todas estas personas, ¿cierto?, que habían sido empadronadas, 180.000, ella proponía, ¿cierto?, que lo regularizáramos a todos. Eso es saltarse la fila, eso es romper la propia ley, y eso también es inconstitucional, porque la ley prohíbe que lo hagamos. Así que nosotros, como le digo, no vamos a hacer nada que no esté dentro del marco de la ley, y además proponer algunos proyectos de ley que ya están en trámite, y que ha sido una de las cosas que nos ha pedido el ministro del Interior, que es empujar un proyecto de ley que nosotros presentamos hace un tiempo atrás, que está en el Senado hoy día, que es declarar el ingreso clandestino ilegal en Chile un delito. Hoy día entrar a Chile por un paso no habilitado, sin permiso, no es un delito. Por lo tanto, obviamente eso complejiza la detención de la persona cuando va entrando por un paso no habilitado. Hoy día eso nosotros lo vamos a tramitar rápidamente, le vamos a poner urgencia para que se apruebe pronto en el Senado, porque la Cámara de Diputados ya se aprobó. Ya, y más allá de este tema, y teniendo un poquito quizás una mirada más política, aprovechando que usted lleva largo tiempo como parlamentario y es hoy día el jefe de la bancada de Renovación Nacional, ¿cuánto se le puede exigir a José Antonio Kast desde el primer día? Porque hay muchas expectativas desde que él ponga un pie al interior del Palacio de la Moneda, en todos los temas, no solamente en lo migratorio. Sí, bueno, por eso el presidente se adelantó a hacer su trabajo con anterioridad, y lo hemos hecho y hemos colaborado nosotros como bancada en materias económicas, ¿cierto?, reuniéndonos con el nuevo ministro de Hacienda, Quiró. Nosotros le hicimos una serie de advertencias respecto de lo que habíamos aprobado en la ley de presupuesto, la ley de reajuste que venía desfinanciada. Hemos anticipado trabajo para que cuando el 11 de marzo no se llegue a improvisar, y obviamente haya ya conocimiento previo de toda la información que nosotros le hemos podido entregar. Y por eso estas reuniones se han hecho permanentemente con diputados de distintas bancadas y de distintas especialidades. Por ejemplo, tenemos gente, ¿cierto?, encargada del tema de seguridad pública, de economía, bueno, también ahora en el tema de migraciones, de salud, de educación. Entonces hemos ido colaborándole desde el Congreso al comando de Kast para que el 11 de marzo pueda llegar a gobernar con toda la información lo más detallada posible y no perdamos tiempo, porque hay mucha expectativa, como dice usted, respecto de lo que se pretende hacer. Diputado Frank Sauerbaum, muchas gracias por esta entrevista. Su última probablemente, por lo menos conmigo como diputado, así que nos vemos desde marzo con su otro cargo como director de Migración. Hay harto para conversar. Sí, muchas gracias, Davor. Un abrazo, que estén muy bien. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Igual, 11:52. Vamos a la pausa. Nosotros enseguida estamos de regreso aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas.
11 de la noche con 57 minutos, ya estamos de regreso en este primer Vía Pública de la temporada 2026, que se viene muy política, por lo menos en estas primeras semanas, con el cambio de mando. Transmisión especial, por supuesto, el próximo miércoles 11 de marzo en TVN y también en Canal 24 Horas. Pero hay más noticias, veamos lo que se publica hasta ahora en 24horas.cl. Hay mucha información, pero obviamente que desde Chile estamos monitoreando lo que ha sucedido con este conflicto internacional. Hay un video, las primeras imágenes del incendio en la embajada de los Estados Unidos en Arabia Saudita. Irán ya había mencionado que iba a atacar al menos 27 embajadas de Estados Unidos y también 27 bases militares. Han comenzado a compartir estas imágenes. No hay toda la información sobre la mesa todavía, pero por supuesto con el correr de las horas vamos a tener más antecedentes sobre aquello y también sobre el estado de este conflicto, ya que Donald Trump dijo que por lo menos 4 semanas iba a continuar el bombardeo en Irán hasta lograr la destrucción total de lo que él anticipa son sus enemigos, los enemigos del mundo, el régimen iraní. Veamos cómo viene la temperatura para mañana. Hoy tuvimos un respiro en Santiago. A esta hora, de hecho, hay 19 grados. La máxima en este lunes llegó a los 28. Estuvo bien nublado Santiago. Se agradece después de tanto calor, pero lo cierto es que mañana retomamos la senda sobre los 30 grados prácticamente toda la semana aquí en nuestra capital. Afortunadamente las mañanas están cada vez más heladitas. Ha hecho mucho calor en Santiago durante este verano, así que se agradecen los días con las mínimas, ojalá un poquito más bajas incluso para los próximos días. Pero nos despedimos en este primer Vía Pública del 2026 con muy buena música. Usted ya lo escucha, cada 2 de marzo los fanáticos del rock celebran el cumpleaños de él, Jon Bon Jovi. Uno de los cantantes, por supuesto, más influyentes de la música popular a nivel planetario. El líder de Bon Jovi nació en 1962 en New Jersey y desde entonces construyó una carrera que transformó el hard rock en un fenómeno global de estadios, himnos radiales y millones de discos vendidos en todo el planeta. Hoy, con 64 años y más de 4 décadas después del inicio de su carrera, su música sigue vigente. De hecho, se escucha en la radio todavía Living, On a Prayer, It's My Life, para qué decir cómo se sigue escuchando en televisión, en radio, en Spotify, en MP3, en el formato que usted quiera. Y además lo más importante es que ha logrado reinventarse y penetrar también a las nuevas generaciones. Canciones que son clásicos, no a todas les pasas, y ahí está el gran Jon Bon Jovi. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este día lunes 2 de marzo. Apareció marzo, retomamos este Vía Pública, así que nos reencontramos mañana a las 23 horas en el mismo canal. Que les vaya muy bien. Chao, chao, buenas noches.